Sean bienvenidos mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, a un nuevo programa más de tu canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Un abrazo grande a cada uno de ustedes, mi gran familia de Clamor Popular, y a los nuevos que se van sumando, los nuevos suscriptores, un abrazo afectuoso en este canal que es la voz del Perú profundo que nos hermana para liberar a nuestra patria y tomar conciencia de la realidad política, de los verdaderos enemigos de nuestra patria, de ellos que tienen el poder del gran capital, que ejercen la justicia de clase. Ellos manejan a sus fiscalías para aplicar su justicia a quienes amenazan su statu quo, su constitución corrupta, sus contratos leyes por parte de las transnacionales, ¿no? Así emplean su justicia de clase, la que han aplicado contra Duviri para sacarlo de la carrera electoral, al que decían que iba a ser el Evo Morales peruana, Duviri de Puno, que le hicieron falsas acusaciones y lo encerraron, porque él defendía el litio, recuerdan. Después de ese encierro, ahí hizo lo que le da la gana a Sagasti con el litio. De eso no han dado explicaciones, se sabe que lo han arrebatado allí a transnacionales canadienses. Miren, estos grandes corruptos vendepatrias, de esos no se habla, porque como no chocan con el sistema, todo lo contrario, no chocan con los poderes fácticos nacionales y transnacionales, entonces la justicia que ellos controlan, la justicia de su clase contra el pueblo, que ellos ven como la clase inferior, ¿no? Y es claro esto, no es separar a los peruanos, es claro, hay que ver cómo desprecia la vida, ¿no? Por ejemplo, la tirana de Guarmey, ¿no? Como siempre digo, en sus agroexportadoras de su marido, ahí murió un obrero, porque no le dio las medidas de seguridad, y es la abogada de su marido. Y no les dio la gana de darle medidas de seguridad a ese jovencito, y lo dejaron trabajar con el riesgo de que caiga y se ahogue. Eso es criminal. Y ni siquiera han querido pagar hasta el día de hoy la multa por esa muerte. Eso es desprecio por la vida. Ahí se ve claramente no solamente el racismo que demuestra sus palabras, cuando llamó indios de M a los compañeros de su bancada que tienen, bueno, pues la piel más oscura, ¿no? Que la de ella, que se siente blanca por tener la piel más clara y pintarse el pelo, pero es una cajamarquina y que también tiene de inga, porque en el Perú el que no tiene inga tiene mamantinga, más allá del color de la piel, ¿no? Pero es así, una alienada total, fascista además, formada por ese padre que ya sabemos quién fue, ¿no? Terrorista que ejerció el terrorismo de derecha, cuando quiso en atentados terroristas, bueno, asesinar a los generales patriotas de Velasco Alvarado. A él lo absolvieron después cuando entró Bermúdez, así como Montesinos, los liberaron de los delitos que habían cometido, uno por traición a la patria, por ser soplón de los Estados Unidos, y los otros por pretender ejecutar estos atentados contra militares patriotas de esa época. Ellos la han criado de esa manera, con esa mentalidad, con odio, un odio racial a los que considera los indios, la clase inferior. Esa es una realidad. Y esa mentalidad de Alba lo tienen toda esa oligarquía. Roque Benavides, todos, Dionisio Romero, todos ellos lo tienen así. Y esa gente que vive en ciertas zonas, La Molina, no digo todos, hay excepciones, pero esa mentalidad de que somos superiores y que hay una clase inferior que son los indios, como dice Alba, ¿no? Y hay que someterlos. Entonces, estos pues son los que al final financian a todos los operadores, ¿no? De la derecha bruta y achorada, que llamamos nosotros, los que vemos, ¿no? En pantalla, en el Congreso moviéndose, ¿no? Todos ellos son operadores simplemente, pero detrás de ellos está ese poder económico que aplica la ley a través de sus fiscalías y de su policía, totalmente
digitada. Esa es la verdad, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en este contexto donde ya vivimos el momento constituyente puesto por este programa de gobierno, este Partido Perú Libre y el presidente, ¿no?, que llegó elegido por nosotros la mayoría, ¿no?, para sorpresa de la oligarquía, que no contaban con que iba a atropellar en no en las encuestas, sino en la realidad, ¿no?, que al final pasó a primera vuelta, cuando ellos trataban con sus encuestadoras de invisibilizarlo, y se le fue de la mano. Por eso estamos viviendo el momento constituyente, hermanos y hermanas. Ese es el gran mérito de Perú Libre. Es el gran mérito del presidente, que Perú Libre lo llevó, que juntos hicieron cumplieron con esta misión y este logro titánico, realmente tan difícil, casi imposible de creerlo, ¿no?, con el poder que tenía la señora acá detrás de ella y toda la campaña millonaria. Entonces, ahora simplemente quieren desaparecerlo, si es posible, de la faz de la tierra, porque temen el momento constituyente. Y ha salido otro líder, que es Antauro Humala, ha salido de la cárcel con sus mismas banderas de siempre, pero que también dice que hay que restituir la Constitución del 79 y tumbar la Constitución corrupta, que es la Constitución del 93, contra la cual Antauro Humala siempre levantó sus banderas de lucha, ¿no? Y por eso fue los actos de rebelión que ha tenido, justos contra la Constitución del 93 y los continuadores de esa carta magna corrupta, hecha para corromper, ¿no? Y es como Belmont dijo, esta Constitución del 93 es la consumación de la traición a la patria. Entonces, ante esto, la derecha bruta y achorada está desesperada porque lo metan en la cárcel otra vez a Antauro, y han mandado un oficio a la fiscalía, ¿no? Y eso les voy a leer, el oficio, y además también les voy a leer una especie de editorial de uno de esos engreídos de la prensa fascista, ¿no?, como es el caso de Expreso, Perú 21, ¿no? Esos, pues, los dueños del Grupo El Comercio, ¿no?, esos que están ardidos y desesperados, ellos que se creen, dicen con orgullo, somos de la derecha, y no hay que avergonzarnos, somos de derecha, y queremos que nuestro país, no queremos que caiga en el marxismo-leninismo o en el antaurismo. Tienen claramente definidos los enemigos a vencer, los que quieren sepultar su constitución, la Constitución corrupta del 93. ¿Quiénes? Perú Libre y el antaurismo. Y ahí lo describen, ¿no? Y cómo tienen que hacer para poder vencer ante estas amenazas a la democracia, ¿no? Y todo cómo hablan, ¿no?, de la estrategia que quieren seguir. Y es interesante leer la mentalidad, cómo están pensando y qué piensa hacer esta derecha bruta y achorada a través del artículo de un representante de ellos, ¿no?, que dicen de que no van a perder su patria, ¿no? No, su patria, su patio trasero. Para los transnacionales, para los Estados Unidos es su patio trasero, y para ellos es su chacra. Así tratan a nuestro Perú. Y nosotros somos que los súbditos, los sometidos, porque es así, como en la época de la colonia. Lo mismo, han cambiado ciertas formas, pero en esencia es lo mismo. Y tenemos que romper con ese yugo, hermanos y hermanas. Tenemos que romper con ese yugo. Porque eso no es ser un país independiente, eso no es ser un país soberano. Eso no es llenarse el pecho para decir somos libres. No, no lo vamos a hacer hasta que esa oligarquía, la dictadura del gran capital y su persecución judicial contra los líderes que cambiar el statu quo se sigan saliendo con la gana. Eso no va a cambiar, pero el primer paso es nuestra nueva constitución. Regreso con el tema de la persecución que quieren ir contra Antauro Humala y también contra el pensamiento de la derecha bruta y achorada y lo que piensan hacer para responder, dicen, a esta arremetida del comunismo. Regreso en unos instantes.
Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Así es, queridos hermanos y hermanas, es Renovación Popular, pues la que ha mandado una carta, desesperados, ¿no? Preocupados, asustados, de Antauro Humala. Dice: señora doctora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, Ministerio Público. Asunto: solicitamos se inicien de oficio las acciones legales pertinentes por la presunta comisión de delitos en agravio del Estado y el Congreso de la República. De especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla atentamente en nombre del Grupo Parlamentario Renovación Popular. Esto que trae fujimontesianistas realmente tan deplorables como Montoya, ¿no? O José Cueto. Esos que se sometieron al fujimontesianismo, a Montesinos, ¿no? Que firmaron la carta de sujeción en el caso de Montoya. Y los que son como él, ¿no? Estos esbirros, rastreros, ¿no? Que toda esta gentuza quiere imponernos, pues, la Constitución del 93. Esta Constitución hecha para los intereses de las transnacionales, de la rapiña y de los monopolios aquí, de la oligarquía, del gran capital. Hecho todo para ellos, ¿no? Para saquear al país, para que hagan lo que les da la gana. Miren ustedes los monopolios que hay aquí en el Grupo Gloria, ¿no? En el caso de Alicorp, Dionisio Romero, el BCP. No son empresas, hermanos, no son empresarios respetables. Digo empresarios, pero en realidad son algo peor. No respetan los derechos laborales de sus trabajadores, no respetan a los consumidores, como en el caso de Gloria, ¿no? Especulan como les da la gana, ellos hacen la guerra económica. Cuando el presidente, ¿se acuerdan?, hablaba de nacionalizar, cuando hablaba de estatizar o de nacionalizar o de recuperar la administración de nuestras riquezas, al comienzo el presidente todavía se atrevía a hablar eso. Inmediatamente subía el dólar, subían las cosas, ¿no? Ellos son los que tienen. Por eso que los monopolios deben de terminar. Debe destruirse todo eso para que realmente nuestra patria pueda liberarse, y lo podemos hacer solo a través de una nueva constitución. Y es por eso que tienen miedo, ¿no?, a Antauro Humala y a lo que ellos también llaman el Partido de Perú Libre, marxista-leninista, que les amenaza, pues, ¿no?, su sistema, ¿no?, basado actualmente en esa constitución que debemos sepultar juntos y unidos, ¿no? Dicen: para solicitar a la brevedad posible y con carácter de urgencia, disponga de oficio el inicio de las acciones penales. Imagínense ustedes, acciones penales pertinentes a través de las fiscalías especializadas correspondientes contra las personas y por los delitos siguientes: denunciados Antauro Igor Humala Tasso y los que resulten responsables. Delito: conspiración para una rebelión. 1. Hechos materia de denuncia. Ex convicto Antauro Igor Humala Tasso, natural de la ciudad de Lima, de 59 años, considerado líder y fundador de los etnocaceristas. El movimiento etnocacerista, fue condenado por el denominado caso Andahuaylazo a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas. En el año 2011 su pena se redujo a 19 años tras una revisión del caso por parte de la Corte Suprema. Fue liberado el 20 de agosto del 2022 por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario INPE, tras cumplir 17 años, 7 meses y 14 días de prisión, argumentando que redimió su pena en 1 año y 7 meses por trabajo y estudio. Estos beneficios penitenciarios fueron cuestionados en varios reportajes periodísticos, ¿no? Siempre se basan ellos en su prensa basura, ¿no?, en los que se mostraron contradicciones entre los supuestos trabajos y estudios realizados por el interno, los cuales fueron desmentidos por el propio beneficiario, aspecto que denota evidente irregularidad en el otorgamiento de dichos beneficios.
Desde que logró su libertad, Antauro Igor Humala Tazo ha desarrollado una campaña de agitación política muy intensa en diversas provincias del país, en especial en el sur andino peruano, con un discurso violento y agresivo en el que ataca al Congreso de la República, promoviendo su cierre violento, así como el fusilamiento de los congresistas y diversos líderes políticos. Así como el fusilamiento, ¿no?, de los presidelincuentes, ¿no? Pero ellos ya se atribuyen a ello. Yo no he escuchado a Antauro Humala haber dicho directamente fusilar a los congresistas, ¿no? Ha dicho fusilar a los presidelincuentes, traidores, ¿no? Claro que se entiende que esos congresistas, ¿no?, como yo he dicho, lobistas, todos estos delincuentes lobistas que ahora están en el Congreso, empezando por la organización criminal Fuerza Popular y sus símiles, como Renovación Popular, debieran irse a hacer trabajo forzado, que exista un cepa, ¿saben? Pero ellos acá, bueno, pues le tiemblan a Antauro Humala, ¿no? Pero acá hay otro hecho interesante, ¿no? Porque a mí me gusta ver una arista, otro aspecto y también la reacción, ¿no?, de la derecha bruta y achorada frente a ellos que llaman esta amenaza, ¿no? No solo comunista, ¿no? Acá hay un tal José Luis Gil que ha escrito un artículo, ¿no?, sobre Antauro Humala, sobre Perú Libre, ¿no? ¿Qué significa eso para ellos? La derecha, ¿no?, la oligarquía que realmente quiere mantener todo igual, que nada cambie, ¿no? Justamente para mantener sus privilegios, ¿no? Y más que privilegios, como digo siempre, la rapiña, bueno, el robar el dinero mal habido, porque no son empresarios respetables que defiendan, que defiendan su país, que respeten a sus trabajadores, que defiendan los derechos de los consumidores, que justo sería así unos empresarios que cumplan las reglas, ¿no?, decentes. Aquí en nuestro país no pasa eso. Tenemos la peor oligarquía, ¿no?, empresarial. Entonces, ¿qué dice José Luis Gil, no? Esto escrito recién, hace poco, ¿no?, el 24 de este mes. Dice él: a lo largo de nuestras vidas muchos hemos aprendido que está construida por circunstancias, condiciones y oportunidades, y esta última que fue graficada claramente por la famosa frase del tren de las oportunidades, cobra verdadero sentido frente a las actuales circunstancias políticas en el Perú. ¿Qué llama el tren de las oportunidades? El hecho que el Congreso esté plagado de lobistas de derecha que tengan mayoría parlamentaria. La derecha tiene mayoría parlamentaria, ¿no? Entonces él le llama tren de oportunidades, ¿ya? Y sí, claramente se ve que a través de este artículo que la derecha bruta y achorada valora mucho el hecho que ahora tenga en el Congreso una gran mayoría, pero no la suficiente para vacar el presidente. De hecho, eso está claro, ¿no? Pero tienen una mayoría que ha sido obstruccionista desde el inicio y que se ha encargado de no permitir, ¿no?, de hacer cumplir el programa de gobierno, de poner un corset, ¿no?, de obstruir permanentemente, y que no pasemos, no podamos superar el neoliberalismo, al menos intentarlo, como la renegociación de contratos, no ha podido ser, como el subir los presupuestos de educación o salud, o como de cobrar al menos más regalías a las mineras, ¿no?, que en pleno boom minero pues no dan un centavo más, se la llevan todo, las sobreganancias, por ejemplo, así, un largo etcétera. Entonces no han permitido ellos que ningún proyecto de ley del gobierno en beneficio del pueblo tampoco se pueda realizar. Es claro, ese es su tren de las oportunidades, que tienen una mayoría que no permite desarrollar las promesas de campaña. Ya, eso es claro, ¿no? Pero dicen que hay que aprovecharlo y no perder esta posibilidad, ¿no? Porque claramente se sienten que la amenaza va creciendo, ¿no? Por eso me interesó leer cómo piensa la derecha bruta y achorada a propósito de esta
de esta carta que han mandado a la fiscal, ¿no? Para que le eche guante, pues otra vez a Antauro Humala por sedición y lo metan en la cárcel, ¿no? Es las pretensiones de Renovación Popular, hermanos y hermanas. Como si fuera tan fácil ahora, con todo ese Perú que ha levantado, ¿no? A ver que hagan eso. Ay, sí, hermanos, no sé lo que puede pasar, la cantidad de reservistas que pueden venir acá y cerrar el Congreso a la mala, ¿saben? Y se lo tendrían bien merecido, ¿no? Aparte de todo el pueblo, ¿no? Todos unidos. Ahora, dice él, cobra verdadero significado, sentido frente a las actuales circunstancias políticas en el Perú. En efecto, los ciudadanos, dice, los partidos políticos, movimientos o colectivos de la derecha peruana, así hay que llamarla, dice, ¿no? O sea, él mismo se dice a sí mismo, ¿no? Que son colectivos, ciudadanos, partidos políticos, movimientos de la derecha peruana, se identifican, ¿no? Así hay que llamarla, sin prejuicios ni vergüenza, complejos ni temores. Somos la derecha peruana, que debemos unirnos, ¿no? Y no estamos percibiendo que son pocas las opciones que tenemos, ¿ah? Reconoce que sus opciones se les están acabando, hermanos, hermanas. Esto es interesante saberlo, que son pocas las opciones que tenemos si queremos ser libres en todos los sentidos y si deseamos salvar el futuro del país, salvar el futuro del país, de su país, del país de sus privilegios, de sus robos, de sus latrocinios, de sus abusos con el pueblo en todos los sentidos, desde la mafia financiera, los productos que consumimos, todo el caos que hay en nuestro país con esta en realidad plutocracia, porque aquí gobiernan los ricos. El presidente no puede hablar de administrar las riquezas, renegociar contratos o nacionalizar, que inmediatamente sube el dólar, se dispara el BCR, que es cómplice de ellos, escasea una cosa y viene la guerra económica. Ese es un corset. Así que esas son las libertades de ellos, ¿no? El libertinaje es lo que pueden hacer. Tienen el poder económico, hermanos y hermanas, para tumbarse un gobierno que quiera salir del corset neoliberal. Es por eso que hasta ahora sigue este gobierno así, que en realidad en materia de cambios económicos no ha hecho absolutamente nada, no ha podido avanzar, ¿no? Entonces ellos hablan de seguir libres, ¿no? Y que piensan en el futuro del país, ¿no? El futuro de sus grandes cuentas bancarias, sus grandes patrimonios. Y continúa diciendo, esta oportunidad única en estos tiempos es lograr, por medio de la unidad de todos nosotros, la derecha, la conformación de un gran bloque político, o frente, como prefieren algunos, un frente. Quieren hacer ellos también su frente de derecha, que permita enfrentar la dinámica política compleja, llaman al momento constituyente, ¿no? Con un solo candidato. O sea, dicen que todos tienen que unirse con un solo candidato, que no hayan varios candidatos de derecha, que eso es un error, ¿no? Con una sola lista de candidatos al Congreso de la República. O sea, todo unificarlo, un solo frente de derecha. ¿Se dan cuenta? Ese es el planteamiento, ¿no? Dice, el contrapeso político empieza desde hoy, con la capacidad de todos de entender que ese y solo ese es el camino para ayudar al país en serio, ayudar al país, ayudar a sus ganancias, a sus intereses, que realmente estos se mienten a sí mismos, pero se creen sus mentiras porque es lo que les conviene, ¿no? Para ayudar al país en serio a escalar a mejores condiciones de desarrollo y desarrollo humano. ¿Qué desarrollo y desarrollo humano? Ni escribir sabe, ¿no? No se puede hacer repetir así las palabras desarrollo y desarrollo humano. ¿Qué desarrollo humano hablan? ¿Explotar como explota el BCP a sus trabajadores? Como acá, ¿cuánta explotación? La explotación que hay en las agropecuarias de agroexportadoras del marido de la tirana de Barmey. ¿A eso llaman desarrollo humano estos sinvergüenzas? Realmente tanto cinismo en la derecha bruta y achorada, ¿verdad?
Dicen, los ímpetus partidarios legítimos, los egos personales, los intereses particulares deben quedar atrás para dar paso a una nueva etapa política. No hay salida, porque hoy el espectro político ha decantado posiciones claras. La izquierda radical. ¿A quién se refieren con la izquierda radical? A Vladimir Cerrón, el enemigo número uno. Por eso vemos a su fiscalía, a su justicia detrás de él. Es clara, la tienen clara, la izquierda radical y la del sancochado ideológico. ¿A quién llaman sancochado ideológico? A Antauro, ¿no? El sancochado ideológico de Antauro. Los dos visualizados como los enemigos de sus intereses. Eso está claro, ¿no? Y dicen, el liberado asesino de policías que hoy pasea por las calles y plazas con plata como cancha. Porque el hermano de Acuña, ¿no? Que ahora tiene un cargo, un ministerio, viceministro, ¿no? Y ellos se agarran de eso, ¿no? ¿Qué plata como cancha? ¿Qué va a tener plata? El hermano de Acuña no tiene nada que ver con los intereses de su hermano. Esa es otra cosa, ¿no? Su hermano nunca lo apoyaría en los objetivos políticos, son antagónicos, ¿no? Pero bueno, pues, ¿no? Como ellos no financian a Antauro Humala, por eso dicen eso, ¿no? Ellos que sí tienen millones para financiar a la señora K y todos sus símiles, ¿m? De quienes han elegido a su nuevo títere, así como el sector progresista que ha quedado expuesto ante todos como los cercanos a la zona zurda, se referirán a los caviares, quienes al fin han dejado el closet de la centroderecha y se han ubicado cómodamente al lado de los intereses políticos y de Dina Boluarte, claro, así era la cosa. Ah, hablan de Dina Boluarte también, ¿no? Como que dice que son los de centro derecha que están con ella y que por lo tanto están traicionando a la derecha. Miren, para ellos también tienen sus especie de caviares, ¿no? Por eso nos preocupa que aquellos que se supone que han sido formados en estrategias hoy participen entusiastas en la fabricación de más partidos políticos, más movimientos regionales, sumando con ello más división entre todos los peruanos. El camino no es fragmentar, el camino es tener la capacidad de unir a todos con quienes se comparte la misma visión del país. Claro, su visión de país de ellos, ¿no? Su paisito para ellos, ¿no? Aunque tengan estilos, discursos y actitudes diferentes, la unidad es el camino, la unidad es una necesidad histórica para el país. Por eso, dice, el totalitarismo marxista-leninista de Vladimir Cerrón, dicen ellos, amamantado silenciosamente por la progresía. Por la progresía, ¿a quién se referirán? A centro derecha. ¿Quién después es centro derecha que le benefician a Vladimir Cerrón? Para nada, ¿no? Tienen sus fantasmas. Debe ser combatido en el campo de las ideas, pero también de la praxis política, y no esperemos que nuevamente el tren de las oportunidades, ¿no? Su gran congreso espurio, sí, ese es su tren de las oportunidades, pase como en 1992, en que se derrotó el terrorismo maoísta y nos embriagamos de ese triunfalismo y corrupción sin avanzar. Hoy, 3 décadas después, el tren de la unidad y la libertad vuelve a pasar y está frente a nosotros. No dejemos que se vaya vacío. Ah, por la unidad, peruanos. Sí se puede. Peruanos de derecha, claro está. Con privilegios. Realmente este pensamiento de la derecha bruta y achorada, interesante este artículo que he compartido, ¿no? De cómo piensan esta mentalidad, ¿no? Porque es una mentalidad que ellos tienen claramente dónde están los enemigos de su statu quo, de su constitución, ¿no? Y justamente ahí está el odio claramente contra quienes, ¿no? Vladimir Cerrón, odio abierto, persecución total, usan su justicia de clase contra él, es claro. Y ahora, han dicho, no pueden ser, tenían bien encerrado en Antauro Humala, ahora salió a las calles. Y ahí está, pues, Renovación Popular,
¿no? Que es parte de la derecha bruta y achorada, que escribe este artículo, ¿no? Y que al toque ya están presionando a su pitbull, la fiscal de la nación, para que vaya en pos de Antauro Humala, ¿no? Justamente Vladimir Cerrón dice, la negación del referéndum popular, o sea, que no quieran que haya referéndum, que hagan de todo, hasta el Tribunal Constitucional no está contra referéndum, todos, ¿sí? Porque temen que la Constitución cambie, ¿no? Dice, la negación del referéndum popular por la derecha congresal es sinónimo de su anunciada gran pérdida en la consulta popular. O sea que saben que si hay referéndum van a perder. Ese es el miedo que tienen. El camino es correcto, dice la Cerró, por tanto. El pueblo va por un cambio de sistema que favorezca a las clases desposeídas y termine con los privilegios de otras, justamente de esas clases como el tipo que ha escrito este artículo, ¿no? A eso se refiere claramente Vladimir Cerrón, ¿no? Por un Perú que favorezca a las clases desposeídas, a las que le han despojado de sus derechos, y que es así, ¿no? Y termine con los privilegios de otras, ¿no? De esa clase pudiente que, bueno, pues no quieren perder su paisito, ¿no? Su paisito hecho solamente para beneficiarse ellos, sin importar cuántos mueran de falta de salud, ¿no? De falta de atención médica, de miseria, de hambre, de desnutrición, de tuberculosis, etcétera. Eso no les interesa a ellos. Los niños de plomo, los niños de mercurio, los niños del friaje, del frío de Puno, mueren todo el tiempo por el frío. No les interesa, ¿no? Es así, hermanos y hermanas. El momento constituyente se está viviendo y desde que salió Antauro Humala de la cárcel, con mucha más intensidad. Porque como él mismo ha dicho, coincidimos con la izquierda. ¿Y qué es esa izquierda? La que ven como una amenaza, la izquierda que va por la nueva constitución, pero con paso firme y con consecuencia. Con consecuencia. Causacho Perú, te quiero, por eso te defiendo, amado pueblo mío. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo, por estar en mi vida, por ser el pueblo que me reconoce, que me valora, que me aprecia, que se acerca a mí de uno y otro modo, que me apoya y apoya este canal para seguir adelante. Causacho, nueva constituyente, carajo. Aunque les duela, aunque se mueran de pánico, por eso evitan el referéndum. Porque dicen ellos mismos que ya se le acaban sus oportunidades. Debemos unirnos contra esta amenaza marxista-leninista que es Perú Libre y este sancochado ideológico que es el antaurismo. ¿Todo por qué? Porque quieren atentar contra la Constitución que les hizo el reo Fujimori para ellos, para sus privilegios, y los amos de afuera, las transnacionales, ¿no? Hermanos y hermanas, hoy más que nunca está claro eso. Y cada vez los peruanos van a tomar más conciencia. Por eso el miedo al referéndum. Así que, Causachun, segunda cuestión de confianza. Ya. De una vez, Betsy, Torres, Vázquez, de una vez, ¿qué esperan? Porque la derecha bruta y achorada ya está por demandar esto que le llaman, esta palabra que no se me viene ahorita a la mente, que he hablado ya en un programa anteriormente, que es una medida cautelar para justamente neutralizar al gobierno y no puede hacer la segunda cuestión de confianza. ¿Se dan cuenta? Me imagino que ya están tomando cartas en el asunto. El ministro Torres, que ahora es asesor directo de Betsy Chávez, prácticamente sigue en el PCM, sigue en el gobierno y sigue gobernando, ¿no? Y ahora lo que pedimos de usted, Aníbal Torres, ex premier, es eso, contundencia con la segunda cuestión de confianza. Ese es el único camino, ¿no? Y por eso digo
Causachum, segunda cuestión de confianza, Causachum, cierre del Congreso. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos y hermanas, y restitución de la Constitución del 79 para luego llamar a una asamblea constituyente. Hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención. Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú.